La primera disertante que tenemos esta tarde es la doctora Gabriela Feldhaus, directora de diagnóstico in vitro de Siemens Healthineers, Argentina. Así que gracias a la doctora y cuando quiera puede empezar su exposición. Bueno, voy a compartir la pantalla. Les pido que me confirmen cuando la estén viendo. Ahí se ve, Gabriel. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, lo estamos viendo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Muchas gracias a todos por unirse a este foro y especialmente muchas gracias a Novedades Bioquímicas por la invitación. Un poco la idea de la charla de hoy es hacer un recorrido por todos los ensayos disponibles que hay en el mercado de COVID-19 para atender esta patología que nos ha atravesado desde hace prácticamente un año y medio. Como todo, ¿lo están viendo en modo presentación o lo están viendo? Creo que no, ¿no? Perdón que hay una cuestión acá que no me la... No se ve en modo presentación. Se ve Ahora, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ustedes más que nadie y nosotros como empresas de salud sabemos que el COVID-19 ha transformado disruptivamente al mundo desde hace un año y medio y obviamente esto ha obligado a las diferentes empresas de salud a salir a desarrollar ensayos y test que nos permitieran de alguna manera atravesar las primeras olas con aquella necesidad de grande número de testeos para poder identificar a los pacientes infectados, poder aislarlos correctamente y de alguna manera poder controlar la pandemia que estaba sucediendo y otras herramientas que hoy ya están disponibles para acompañar a esta nueva normalidad, ¿no? Las segundas y en algunos casos terceras olas que ya están sucediendo en algunas partes del mundo y monitoreando esas enfermedades severas que hoy ya estamos en conocimiento y que ha sucedido en varios pacientes. Obviamente, como les decía, las empresas de salud tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta nueva situación y en este caso Siemens ha desarrollado diferentes tests y ha utilizado su portfolio ya existente para ayudar en el camino del paciente con COVID, desde el diagnóstico, el pronóstico, la terapia y hasta el seguimiento. Y no solamente desde el laboratorio, que es lo que de mi metida y donde vamos a profundizar en nuestra charla, sino también con imágenes, todo lo que fue tomografía computada, rayos X, que permitieron también el diagnóstico o el seguimiento de aquellos pacientes que tenían complicaciones pulmonares, complicaciones renales, muy frecuentes en aquellos primeros tiempos de la pandemia y sobre todo prevacunación. Todas las empresas de diagnóstico, y cuando hablamos del laboratorio per se, se han desarrollado de diferentes pruebas que tienen que ver con diferentes estadios de la enfermedad, ¿no? Desde la detección, y después vamos a profundizar un poquitito más adelante en esto, pero desde la detección, que tiene que ver con pruebas moleculares y pruebas de antígeno rápido, y ya empezando ahora a aparecer pruebas de antígeno automatizados a gran escala, como test para medir anticuerpos, y intentar tener los niveles de inmunidad, y acá también hay un montón de controversias que vamos a conversar un poquito más adelante, hasta test y ensayos satélites, digamos, pero no relacionadas directamente con el COVID-19, pero sí que ayudaron a controlar o que ayudan a controlar la enfermedad de aquellos pacientes críticos, todo lo que tiene que ver con gases en sangre, coagulación, hematología, ensayos para medir inflamación, para monitorear todas las enfermedades severas que se fueron suscitando en diferentes pacientes. Para entrar específicamente en la charla de hoy y ver las diferentes pruebas de COVID-19 disponibles en el mercado, empezamos por los test moleculares, que definitivamente siguen siendo el gold standard para la detección y el diagnóstico de estos pacientes. Detecta el material genético, el ARN del virus, en muestras de hisopados nasofaringios y nasales anteriores,
Y a la derecha de la pantalla se pueden ver los gráficos donde podemos ver cómo se empiezan a comportar los diferentes test o las mediciones de los diferentes test a lo largo de la infección, ¿no? Los test moleculares, como les dije anteriormente, siguen siendo el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad, pudiendo detectar ARN viral incluso antes de los síntomas, 3-4 días antes de los síntomas, y también extendiéndose la positividad de estos test muchas veces post-infección, ¿no? Muchos pacientes, hoy se sabe que los pacientes a los 10 días reciben el alta epidemiológica, a los 10 días del primer síntoma, básicamente porque está comprobado que a partir del día 11 el paciente no contagia, pero sí hay muchos pacientes que post esos 10 días sigan presentando test de PCR positivos. El segundo test que vamos a hablar un poquito más adelante también en profundidad tiene que ver con los test de antígenos, un test extremadamente controversial desde el punto de vista de quién lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Básicamente el test de antígeno mide el antígeno viral, sobre todo y más comúnmente la proteína del nucleocápside del antígeno, en muestras también nasofaringias y también en muestras nasales. Hoy por hoy está muy, como les decía, instaurado el test point of care, pero ya empiezan a aparecer test de antígenos automatizados en sistemas o equipos de inmunoensayo automatizados. Y lo importante del test de antígeno, después lo vamos a ver específicamente cuándo puede aportar mucho al diagnóstico, pero es importante saber y tener en cuenta que la positividad del test de antígeno se da cuando la replicación viral es alta. Por eso en el gráfico de la derecha están viendo que empieza la positividad 2 o 3 días antes de la infección, pero no se perpetúa tanto en el tiempo, sino que ya post la primera semana de síntomas, la carga viral está comprobado que empieza a bajar en la mayoría de los casos, y también empieza a aparecer la negatividad de este test. La tercera prueba que vamos a conversar tiene que ver con las pruebas de anticuerpos. Básicamente, estos ensayos detectan la presencia de anticuerpos contra el virus en diferentes porciones. Algunos miden anticuerpos antinucleocápside, otros miden anticuerpos antiproteína spike. Básicamente acá la muestra es suero o plasma. Y bueno, como ven a la derecha, la positividad de estos test empiezan a darse un poco más avanzada la infección, y pueden mantenerse en el tiempo, y acá está la otra controversia que vamos a charlar un poquito más adelante. No está muy claro hasta cuándo ese positivo se mantiene y si eso es replicable en todos los individuos o si es intraindividuo. Para entrar un poquito en detalle entonces en cada uno de los test, cuando hablamos de PCR, digamos, la PCR tomó su auge al inicio de la pandemia porque era muy necesario identificar en forma urgente a aquellos pacientes infectados con SARS-CoV-2 para poder minimizar el impacto en la población, por allá por marzo y julio del año pasado, donde a nivel mundial todavía no había vacunas, y donde la PCR tomó una dimensión enorme para poder identificar a aquellos pacientes críticos e infectados en forma rápida, y poder aislarlo de la manera correcta. Está comprobado que hay una mayor mortalidad en pacientes de riesgo, y por eso el diagnóstico temprano y poder hacer estos test en forma temprana muchas veces pudo significar la diferencia entre la vida y la muerte. La demanda de test de PCR hoy a nivel mundial sigue siendo alta. Si bien las empresas se han podido acomodar el suministro mundial, esto fue un tema al inicio de la pandemia donde el suministro estaba bastante restringido, sobre todo en nuestro país, finalmente se pudo acomodar el suministro a nivel mundial, pero sigue siendo un test sumamente importante dentro del diagnóstico de pacientes con SARS-CoV-2, y obviamente sigue siendo, como les dije al principio, el gold standard para la detección de estos pacientes. Un poquito de publicidad acá les voy incorporando dentro de la presentación.
para contarles un poquito también cuál es el portfolio que tiene Siemens con respecto a esto. Nosotros en julio del año pasado lanzamos nuestro kit de PCR FTD o Fast Track Diagnostic, muchos de ustedes pueden conocerlo con ese nombre. Es un test, obviamente, que amplifica ARN, y básicamente es un test dual, digamos, va a 2 targets del virus en un único tubo, y tiene la particularidad de que es un sistema o un kit que se puede adaptar a cualquier termociclador de 4 canales que exista en el laboratorio, con lo cual eso nos permite también acompañar, y nos permitió acompañar a muchos laboratorios dentro de esta pandemia, a poder realizar PCR en aquellos laboratorios de biología molecular que ya estaban de alguna manera montados previamente y que tuvieron que salir a realizar estos test rápidamente, adaptándose a la nueva realidad. El segundo grupo de test de ensayos que vamos a charlar tiene que ver con el antígeno. Esto, bueno, ha cobrado mucha relevancia y controversia en nuestro país, como les decía al principio, porque hubo mucha discusión de quién hacía este test y dónde se hacía y cómo se hacía. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud y el CDC a nivel mundial validan estos tests como una herramienta más para el diagnóstico de pacientes con COVID-19. Un poquito más adelante vamos a ver los algoritmos, pero básicamente lo que permite el antígeno es lograr tener diagnóstico en contextos donde el laboratorio de biología molecular no estaba montado, donde no había personal capacitado. Muchas veces el laboratorio de biología molecular es fácilmente identificable en grandes ciudades, pero cuando uno se va a los pueblos y al interior del país, empieza a ser un poco más difícil el montaje de infraestructura y de personal calificado para hacer pruebas de PCR, y acá empezó a cobrar un poco más de relevancia el test de antígeno, y también comenzó a tomar relevancia en las investigaciones de brotes en entornos cerrados, llámese en escuelas, llámese clubes de fútbol, llámese geriátricos, donde había una gran población de pacientes sintomáticos y donde rápidamente se necesitaba identificar si esos pacientes tenían COVID-19 para tomar una acción rápida, y donde este test empieza a tomar relevancia. Esto es un poco más de lo que les dije, cuál es la orientación de la Organización Mundial de la Salud para el uso de estos test, y básicamente, ¿por qué son importantes? Por la rapidez, como les decía, que de 15 a 26 minutos, dependiendo el ensayo. Es importante encontrar ensayos de alta sensibilidad y alta especificidad. Hoy la Organización Mundial de la Salud está recomendando utilizar test de antígeno que tengan tanto sensibilidad y especificidad mayores al 90% para lograr, obviamente, un diagnóstico certero. Lo importante también de los test de antígeno es que la recolección de la muestra, ya existen hoy test que permiten la recolección de la muestra nasal y no nasofaringea, que es bastante menos invasiva que la nasofaringea, y obviamente lo que les decía al principio, ¿no? La posibilidad de poder hacer este test sin tener, o sin la necesidad de tener profesional altamente capacitado, sí profesional de salud, ¿no? Todos los test de antígenos, hoy el ANMAT está autorizando su ingreso para uso profesional, no para uso de self-testing, como se intentó en algún momento de la pandemia. Eso en la Argentina hoy no está validado, y todas las empresas estamos comercializando este producto para que sean hechos por profesionales de la salud. Pero también permite hacer estos ensayos fuera de los entornos clínicos tradicionales, permitiendo un acceso a la salud a gente que está, como les decía al principio, alejado de las grandes ciudades. También está bueno comentar de que la mayoría de los test antígenos que se están usando hoy en el mercado son point of care, pero ya están empezando a salir, y de hecho Siemens está muy pronto a lanzar el test de antígeno en equipos automatizados, ¿sí? En nuestro caso, en Atelica y en Adviacenter, con la tecnología de inmunoensayo quimioluminiscente que tienen el resto de los test de inmunoensayos. ¿Eso qué permite? Obviamente permite lo mismo que permite el point of care, de un mayor acceso a los pacientes, pero también permite la escalabilidad, ¿no? La posibilidad de hacer más test en menos tiempo y a mayor velocidad.
Acá un poquito de algoritmo, que tiene que ver con las recomendaciones del CDC. Cuando hablamos de pacientes sintomáticos, acá empieza a cobrar mucha relevancia el test de antígeno en los casos que le mencioné antes, donde la PCR no es una opción. A la derecha de la pantalla están viendo los síntomas que todos los conocemos. Básicamente en pacientes asintomáticos el CDC recomienda o su algoritmo dice que si el antígeno es positivo, se puede ya diagnosticar al paciente con SARS-CoV-2 positivo. Si el caso sea que el paciente sintomático posee un antígeno negativo, ahí sí se requiere una confirmación por PCR. La PCR positiva determina un diagnóstico positivo, la PCR negativa, ahí empieza la anamnesis y el análisis del contacto estrecho, pero en el caso de que el antígeno sea negativo, la PCR sea negativa y el paciente sea sintomático, si el paciente no tuvo ningún contacto estrecho, se descarta toda infección de SARS-CoV-2. Para aquellos pacientes asintomáticos, pero que manifiestan haber mantenido un contacto estrecho cercano, ahí, bueno, obviamente, y ustedes lo saben, la principal acción es aislar rápidamente al paciente antes de confirmar esa positividad. Pero en el caso de que sea positivo, acá sí se requiere una confirmación por PCR. Si la PCR es positiva, obviamente, a pesar de que el paciente sea asintomático, ese paciente es diagnosticado con SARS-CoV-2 asintomático, y en el caso de que la PCR sea negativa, con antígeno negativo, pero con un contacto estrecho, no hay una evidencia de infección, pero se recomienda el aislamiento del paciente los 7 días que corresponden al proceso de contagio para evitar, en el caso de que ese paciente sea positivo, la propagación del virus. Y acá un poquito también de chivo, nosotros también tenemos nuestro ensayo hoy, como les decía, rápido, que se llama Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Test, que básicamente es un point of care inmunocromatográfico con 15 minutos para el primer resultado, y que permite lo que les decía antes, ¿no? O sea, el acceso a estos test en personas que están alejadas de un laboratorio que pueda tener un laboratorio de biología molecular montado. Y como les decía también, pronto a lanzarse el ensayo de antígeno en plataformas automatizadas. Y el último grupo de ensayos tiene que ver con los ensayos de anticuerpos. Acá también hay, como en los antígenos, bastante controversia. Todo esto es muy nuevo para las empresas y para las instituciones de salud. Un poquito del virus, ustedes saben que hay 2 porciones del virus que son detectadas por anticuerpos, una es la nucleocápside y otra es la proteína Spike. La proteína Spike tiene 2 subunidades, subunidad 1 y subunidad 2, dentro de la subunidad 1 una gran porción que se llama RBD, que es prácticamente la totalidad de la subunidad 1, y hoy en el mercado existen 2 tipos de ensayos de medición de anticuerpos, aquellos ensayos que miden anticuerpos antiproteína Spike y aquellos ensayos que miden anticuerpos antinucleocápside. Es importante hablar, no tenemos tiempo para profundizar, pero después podemos profundizar en el tema o les puedo después enviar información. Es importante profundizar en el concepto de neutralización. Los anticuerpos neutralizantes están altamente correlacionados por un montón de estudios que se han hecho a nivel mundial con aquellos anticuerpos antiproteína Spike, y por eso justamente la mayoría de las vacunas o las vacunas que están en desarrollo fueron todas desarrolladas contra la proteína Spike, ¿no? Porque está reconocido que los anticuerpos neutralizantes son aquellos que impiden el ingreso del virus a la célula, impiden la infectividad de esa célula, y entonces las vacunas están desarrolladas para generar ese tipo de anticuerpos. Nosotros en Siemens también tenemos estos ensayos disponibles en el mercado, el ensayo se llama SCOV-G, es un anticuerpo anti-IgG, que
se mide por quimioluminiscencia, como todos nuestros ensayos de inmunoensayos, y básicamente en este caso el antígeno que recubre la partícula de la fase sólida es una porción de justamente la proteína Spike, para garantizar que lo que uno está midiendo en ese ensayo son realmente los anticuerpos neutralizantes. Voy a ir rapidito, no estoy viendo el chat, te pido disculpas, pero voy rápido, creo que más o menos estoy en tiempo. Es importante entonces demostrar esta correlación entre lo que les decía, los anticuerpos antiproteína Spike y los anticuerpos neutralizantes, que son los que impiden la infectividad. Hay un montón de papers que muestran esta información, no me voy a detener en este tema, pero quedo a disposición para enviarles información a todos aquellos que les interesen. Y acá está la gran controversia que quería también dejar expuesta en esta charla, que tiene que ver con los estándares internacionales que se están empezando a utilizar para poder desarrollar los kits, ¿no? Hoy no existe un estándar internacional que permita la correlación de test entre fabricantes, y esto está siendo un problema hoy, sobre todo en los pacientes que no terminan de entender los volúmenes tan dispares que se encuentran en sus análisis cuando miden volumen o concentración de anticuerpos. Hay diferentes tipos de ensayos de medición de anticuerpos, cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Hoy por hoy prácticamente nadie está usando quali ni semi-cuanti, la gran mayoría de los laboratorios están corriendo ya ensayos cuantitativos, pero cuando entramos en estos ensayos nos pasa lo que todos ustedes deben estar viendo, de que no hay un estándar internacional, de que cada fabricante ha desarrollado su ensayo con una diferente arquitectura. Algunos tenemos ensayos antiproteína Spike, otros tienen ensayos antinucleocápside, y no hay correlación entre esos resultados. El ensayo de Siemens hoy está correlacionado contra el estándar de WHO, que es el que se está empezando a utilizar, y por eso Siemens en agosto del 2020 cerró un acuerdo de colaboración con el CDC y con otras instituciones a nivel mundial, para lograr justamente esta estandarización, ¿no? Y que un paciente medido con anticuerpos antinucleocápside o anticuerpos antiproteína Spike tengan una correlación de resultados y puedan saber su nivel de inmunidad en forma eficiente. Hoy la verdad que eso está siendo un problema en los laboratorios, justamente por esto, ¿no? Esto obviamente es muy nuevo, requiere mucho tiempo de trabajo a nivel internacional para lograr estos patrones de referencia, pero sepan que todas las empresas de diagnóstico estamos trabajando con estas instituciones para lograr esta estandarización. Entonces, la importancia de las pruebas serológicas, un poco para terminar, en el diagnóstico, cuando no tenemos acceso a antígeno, en el complemento y en la ayuda, en estudios epidemiológicos es muy importante saber los niveles de anticuerpos cuando queremos mapear la incidencia del virus en ciertas regiones, y cuando hablamos de vacunas, y acá está la otra gran controversia, tiene que ver con la respuesta inmune y con todas las preguntas que hoy no tienen respuestas, tienen que ver con cuáles son los niveles de anticuerpos que ofrecen protección, ¿no? Y cuánto dura esa protección. Hoy podemos medir el nivel de anticuerpos que tiene un paciente, pero no sabemos si ese nivel de anticuerpos es suficiente para protegerlo de la infección. Entonces también sepan que las empresas de diagnóstico estamos trabajando con CDC, con la Organización Mundial de la Salud en estudios, y acá la invitación a hacer un montón de estudios para lograr ese valor de corte que hoy todavía no tenemos. Muchas gracias, esto es lo que quería compartirles.